Bueno, pues comenzamos aquí en la parte de 3ds Max de la práctica 9, en la que tenemos que obtener los 4 renders que tenéis en pantalla. Os he dejado en Polyformat un PDF que se corresponde con lo que estáis viendo en este momento, donde tenéis las 4 imágenes con una mejor calidad gráfica que las del enunciado original y además con el nombre que tenéis que poner a cada una de ellas. En el render A, como veis, tenemos una planta con la sombra arrojada producida por el foco de luz que iluminará desde el sureste, exactamente desde el sureste, de modo que la sombra de los soportes debe formar 45 grados con los bordes de la imagen. En el render B tenéis una isométrica de esa misma escena observada desde el suroeste. En el render C tenéis otra isométrica, pero en este caso observada desde el noreste. Y en el render D tenéis una cónica de cuadro vertical también de esa misma escena. Los 4 renders se corresponden a una misma iluminación, ¿de acuerdo? O sea, son simplemente diferentes puntos de vista de una misma escena. Muy bien, pues vamos a 3ds Max y vamos a importar el archivo de AutoCAD, 09 para importar. Y bueno, vamos a controlar los parámetros de importación del mismo modo que hicimos en la práctica anterior, teniendo en cuenta que nunca debe estar activada la casilla de rescalar, ¿de acuerdo? Que vamos a derivar los objetos de AutoCAD por capa, única y exclusivamente por capa. Debemos seleccionar aquí la opción by layer. Y lo demás lo vamos a dejar como está, y al igual que sucedía en la práctica anterior donde teníamos sólidos curvos, tendremos que controlar este valor de máxima desviación de superficie para sólidos 3D. Aquí tenemos el valor que pusimos en la anterior importación, cuando importábamos la jardinera. Vamos a dejarlo así, vamos a ver el efecto que le produce este valor en los soportes cilíndricos, y si tuviéramos que cambiarlo, pues volveríamos atrás. Vamos a pestaña Layers, y yo en este archivo de WG que os he dejado, solamente está el objeto, ¿no?, que está distribuido sus entidades en estas 3 capas: contenedores, malla espacial y soportes. En la capa 0 no hay nada, entonces directamente voy a aceptar, y esto es lo que obtenemos. Vamos a maximizar esta ventana y vamos a controlar ese facetado que le he aplicado a los soportes cilíndricos. Y como vemos, bueno, hay un número escaso de caras en este prisma, de modo que, bueno, su forma se aleja un poco de lo que sería la curva del cilindro. Bien, podríamos dejarlo así, aplicarle un suavizado, y es posible que a cierta distancia pues parezca ya un cilindro. Pensad que los renders, estos soportes los vamos a ver a una cierta distancia, no en detalle. De todos modos, para que veáis cómo se podría mejorar esto, yo los voy a seleccionar, voy a suprimirlos y voy a importar solamente los soportes. Vuelvo a seleccionar el archivo, y ahora lo que voy a hacer es seleccionar solamente los soportes. Podríamos deseleccionar lo que sobra, por ejemplo, deseleccionándolo todo y seleccionando soportes, o bien, si está todo seleccionado, yo puedo deseleccionar soportes e invertir, ¿de acuerdo? De ese modo solamente estaría seleccionando la capa soportes, porque lo demás ya lo tengo en la escena. Voy a ir a la pestaña de geometría y vamos a cambiar este valor y vamos a ponerle 0,05. Os recuerdo que los cilindros tienen un diámetro de base de 0,5. Eso quiere decir que ahí estaríamos poniendo un valor que es exactamente la centésima parte del diámetro. Bien, yo creo que de ese valor no deberíamos bajar, porque si no podríamos multiplicar el número de caras y el número de vértices, y esto podría hacer, teniendo en cuenta que además son un total de 12 cilindros, podría aumentar demasiado el tamaño del archivo. Entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a ver el resultado y comprobamos cómo ha aumentado ese número de caras lo suficiente como para que, aplicando
un modificador Smooth. Vamos a la pestaña de modificar, había seleccionado el objeto y vamos a, en la lista de modificadores, vamos a buscar Smooth. Podéis teclear también en la parte superior las siglas. Bueno, Smooth lo tenemos aquí abajo. Bueno, tenemos que activar la casilla Auto Smooth y como veis el resultado es bastante parecido a un cilindro, ¿de acuerdo? Incluso observándolo de cerca. Muy bien, pues ya tenemos los cilindros resueltos y ahora vamos a resolver el tema de la malla espacial, porque ahora mismo lo que tenemos es un conjunto de triángulos que en AutoCAD eran regiones, resultado de descomponer un poliedro regular que era un tetraedro, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seleccionar el objeto malla espacial y le vamos a aplicar también un modificador que se denomina lattice. Buscamos en la L, lo tenemos aquí. Bien, ¿y qué es lo que hace este modificador? Bueno, pues lo que hace es elimina la superficie del triángulo, los lados los convierte en prismas y en los nudos, perdón, en los vértices sitúa unos nudos que son unos poliedros regulares. Como veis, estos poliedros regulares son unos octaedros cuyo tamaño pues es excesivo, ¿no? Está desproporcionado. Vamos a controlar los parámetros en este panel y como veis aquí en geometría podemos seleccionar solamente nudos o solamente barras. Yo lo voy a dejar en ambos. Y aquí vamos a poder controlar el tamaño de esas barras y esos nudos. Para las barras, el radio de 2, si tenemos en cuenta las dimensiones que tienen el objeto que hemos importado, pues 2 es excesivo. Entonces vamos a poner, este suele ser un dato, el radio, el diámetro de las barras. Nosotros en este caso le vamos a poner 0,05. Se supone que tendríamos que hacerlo a ojo, pero bueno, ya os doy yo el valor aproximado. Que va a ser ese. Si estuviéramos trabajando, hubiéramos dibujado teniendo en cuenta que las unidades de dibujo son metros, pues este valor de 0,05 de radio se correspondería con una barra de 5 de radio, es decir, de 10 centímetros de diámetro. Para el caso de los nudos vamos a bajar de 5 que tienen ahora mismo, pues vamos a, como veis ya van bajando, vamos a poner pues el doble de lo que habíamos puesto ahí, que será 0,1, ¿de acuerdo? O sea que tendrían, digamos, esas esferas un diámetro de 20 centímetros si estuviéramos trabajando en metros. Además vamos a cambiar de octaedro a icosaedro porque un icosaedro se parece mucho más a una esfera. Si nos acercamos veremos que ahora lo que tenemos son ya una malla espacial formada por barras y nudos. Lo que pasa es que no son barras cilíndricas y nudos esféricos. Pero si aplicamos suavizado y lo aplicaríamos directamente aquí en este panel, apretando las casillas de Smooth, pues el efecto que conseguimos es el de barras cilíndricas y nudos esféricos, sobre todo cuando nos separamos a cierta distancia. Muy bien, pues ya tenemos nuestra malla espacial. Vamos a crear un plano. Vamos a darle suficiente longitud y anchura. Luego seguramente tendremos que aumentarla cuando vayamos a hacer la cónica de cuadro vertical porque no podremos evitar que en esa cónica se vea el borde del plano y tendremos que alejarlo lo suficiente como para que simule ser el horizonte. Luego lo veremos. Y vamos a crear ya los materiales. Bueno, en cuanto a los materiales vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un material blanco brillante para la estructura metálica. Y para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. El valor de especular, que era un blanco casi blanco, lo voy a llevar a tope. Y lo voy a copiar en Diffuse para que la base de color del material sea también blanco a tope. Entonces simplemente lo que voy a hacer es clicar y arrastrar. Podría entrar directamente en la paleta de color y volver a hacer lo mismo de antes, pero bueno, así acabo antes. ¿De acuerdo? Arrastramos este visor de color sobre el otro y le damos a la opción copiar. ¿De acuerdo? Ya tenemos las tres tonalidades iguales en Ambient, Diffuse y Specular.
Bueno, este blanco a tope, lo que pasa es que si renderizáramos veríamos que se ve como un gris claro. Entonces vamos a darle un brillo. Vamos a poner este brillo, por ejemplo, pues en 40. Vamos a hacer que sea brillante. Y este glossiness, que es lo que le da el efecto de pulido, vamos a subirlo un poco. Vamos a subirlo, por ejemplo, pues a 20. De esa manera se reduce la zona de brillo y da ese efecto de pulido. Y aparte vamos a hacer que sea refulgente. Vamos a aplicarle una autoiluminación. Vamos a, de 0 a 100, que es los valores entre los que se mueve este contador, vamos a ponerlo pues a la mitad. Vamos a ponerlo en 50. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo así porque las barras son delgadas en comparación con el resto de los elementos y a una cierta distancia pues igual no se distinguen muy bien. Bien, vamos a seleccionar ahora los objetos, soportes y malla espacial y vamos a aplicar este material. Bueno, pues ahora vamos al otro material, al de los contenedores, y vamos a seleccionar el color. Bueno, podríamos hacerlo a ojo, viniendo por aquí. Bueno, eso es lo que vosotros vais a tener que hacer normalmente, pero yo os voy a dar en esta ocasión unos valores de red, green, blue para que lo consigáis de una manera más rápida. Vamos a poner 120 de rojo y vamos a poner 165 tanto de verde como de azul. Lo podemos hacer también moviendo esta barra. Bueno, no tiene por qué ser exacto, pero en esta ocasión vamos a hacerlo así. Bueno, ya tenemos esta tonalidad, vamos a aplicarle el material al objeto contenedores. Y vamos a hacer lo siguiente, como ya le hemos aplicado al material anterior una autoiluminación, vamos también a aplicarle autoiluminación a este, aunque no tanta. Vamos a aplicarle una autoiluminación de 30, por ejemplo, porque de este modo es posible que consigamos ahorrarnos la iluminación de relleno que normalmente tenemos que poner para iluminar esas caras que no reciben la luz de manera directa. Bueno, vamos a probar a ver qué tal queda y bueno, y ya veremos. Bueno, vamos a crear el material del plano y en esta ocasión pues también os voy a decir los valores. Vamos a poner el rojo a tope, vamos a poner el verde a tope y vamos a poner el azul en 240 aproximadamente. ¿De acuerdo? Y vamos a aplicar. Bueno, tenía seleccionado contenedores y he aplicado por error el material del suelo de los contenedores. Vuelvo a donde estaba, selecciono plano, voy al material y ahora lo selecciono. Muy bien, pues ya tenemos los materiales aplicados y para ver ese efecto de autoiluminación que le hemos dado a los contenedores, vamos a crear la luz. Vamos de fotométrica estándar siempre. Target Direct. Como tenemos que iluminar desde el sureste, pues voy a situar el foco de luz en esta posición. Voy a soltar el target más o menos por ahí. Ya más adelante controlamos la posición exacta del foco de luz. Voy a desplazar el foco en vertical y vamos a poner los parámetros de la luz entrando en la pestaña de modificar. Vamos a activar las sombras, vamos a cambiar de Shadow Map a Ray Trace Shadows. Vamos aquí a controlar el tamaño de los cilindros, que es suficientemente grande en este caso, como podéis observar. Entonces no lo vamos a tocar, pero sí que vamos a activar Overshoot para que ilumine fuera de los cilindros. Vamos a controlar, digamos, esa negrura de la sombra, restándole densidad, poniéndola a un 80%, por ejemplo. Incluso un poco menos, vamos a bajar a un 70%. Y por último vamos a entrar en los parámetros de Ray Trace Shadows y vamos a cambiar, esto lo haremos siempre, ese valor de 0,2 por defecto a 0. Y ahora para ver el efecto de esa iluminación, pues aquí en el visor de Default Shading entramos en estándar, iluminación y sombras, cambiamos a iluminación con luces de la escena y volvemos a entrar para activar las sombras. Vamos a orbitar y vamos a comprobar cómo
pues en efecto las caras que están en sombra pues quedan suficientemente iluminadas y de este modo pues podremos ahorrarnos esa luz de relleno que normalmente tendremos que poner. Muy bien, pues tomaros unos minutos para llegar hasta este punto y en el próximo vídeo ya terminamos de controlar la iluminación, las sombras y ya representamos.